Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos como cada 2 semanas a Milim, la historia de las diásporas de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, tratando de estar, pudiendo estar con ustedes y contar estas historias del pasado, que por lo menos para mí son tan interesantes y explican algunas cuestiones del presente. Bueno, ya saben que estamos hablando de un capítulo muy cercano ya a lo que vendría a ser el final de esta historia de las diásporas, que es el retorno a Israel y la creación de su Estado. Pero hay muchas cosas que todavía nos quedan por recorrer, entre ellos los que estuvieron gestando esta idea del sionismo político para que se convirtiese en realidad. Y hay un personaje que aparece de forma reiterada, que quizás mucha gente quizás haya oído hablar su nombre, pero no sabe mucho sobre el papel tan importante que le tocó jugar. Estamos hablando de David Wolfson. Sí, tal cual. Y es una historia porque además este David Wolfson no tiene que ver con los otros Wolfson, los ingleses, que también hicieron cosas notables por Israel, pero es algo absolutamente diferente. Y lo que yo tengo, empezamos Jorge, empiezo ya a contar un poco, Sí, disculpen claro. si de repente toso o estas cosas, a pesar del calor. Bueno, lo que ha pasado con este David Wolfson, yo voy a decir algo, a veces soy excesivamente sincera, pero son cosas que pienso. Y bueno, después de todo, creo que ustedes me lo aguantan y me atrevo a decirlas. Lo que a mí me llama profundamente la atención es que siendo gente, habiendo entrado tanta gente diferente en este proyecto sionista, haya sido posible de tanta gente diferente, de tantas corrientes ideológicas, de tantas maneras de ser diferentes, se haya podido crear un Estado judío. Eso es para mí bastante mágico y sorprendente. Y es mágico por la cantidad de gente que intervino y las disputas internas. Estamos hablando de judíos, y los judíos sabemos, aquí entre nosotros, que no somos gente ni fácil ni sencilla, ni fácil ni sencilla para convencer, ni que cede fácilmente en sus convicciones y cada uno se siente dueño de la verdad. Los judíos somos bastante así. No por nada ha habido tantas corrientes religiosas diferentes y políticamente, bueno, lo que pasó dentro del sionismo, que el sionismo es un movimiento que no arrastró multitudes, esto también es importante decirlo. Hubo mucha gente que se opuso al sionismo, la gente que siguió adelante con esta convicción debía tener una fortaleza y una capacidad de lucha increíble, porque estaba leyendo la historia de Bodenheimer, voy a después explicar sobre quién fue este David Wolfson, y entonces cuenta que, bueno, este David Wolfson nació en lo que era la zona de asentamiento del Imperio Zarista, donde los judíos estaban obligados a vivir porque no se les permitía vivir ahí en lo que era el Imperio Ruso. Y este muchacho nace en una familia, este chico cuando nace en una familia absolutamente ortodoxa, muy religiosa. Y él recibe como eran gran parte de los judíos en esos tiempos, aunque ya para esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, mucha gente se había inclinado por la Escalá, por un movimiento hacia los movimientos más seculares. Y este joven estudia, recibe su tradicional educación religiosa, después es educado, la familia lo saca de la casa porque lo manda a vivir a otro lugar, porque en esa época existía el cantonismo dentro de la zona de residencia donde estaban los judíos, y el cantonismo, ya sabemos, era un servicio militar obligatorio que debían realizar los judíos dentro de las tropas zaristas,
que estaba destinado prácticamente a apartar a los judíos del judaísmo, porque tenían como 35 años que hacerlo dentro de estas filas militares, pero además no se les permitía ejercer su identidad religiosa. La intención era prácticamente sacarlos del judaísmo. Y entonces las familias que podían trataban de eludir que esto les sucediera a sus hijos, porque muchos no llegaban vivos. Hay toda una historia que cuenta cómo alguien se encontró con ellos en el camino y esos chicos estaban sin comer, los que se llevaban eran muy chicos, exangües, estaban destinados prácticamente a morirse en el camino. Los que llegaban vivos debían tener una gran fortaleza. Así que la familia lo saca para evitar que caigan en las manos de estos reclutadores del ejército zarista, y bueno, y él se va a vivir con el hermano. Y mientras tanto él toma clases de Talmud Torah con un rebbe que va a ser uno de los antecesores del movimiento Jivat Zion. Así que desde muy temprano él ya está escuchando cosas que le están dando algunas otras ideas, algunas otras formas de pensar dentro de lo que es el judaísmo ortodoxo. Por supuesto, la mayor parte del judaísmo ortodoxo no fue sionista, si bien también dentro del judaísmo ortodoxo hubo corrientes sionistas. También esto es importante decirlo, porque sería una injusticia muy grande no mencionarlo. Y bueno, y entonces lo que le pasa a él, que debían ser muy pobres, así que desde muy chico empieza a trabajar de lo que sea, como sea, para ganarse la vida. Esto les da una gran capacidad de lucha por la subsistencia, pero además acá en la Argentina se le diría tener calle, aprender a defenderse y a ver cómo es posible mejorar las condiciones de vida. Él fue hasta lo que en España se dice boneros, y son los que hacían la venta a domicilio. Bueno, finalmente él logra entrar como empleado en el tema de la madera y logra después independizarse. Y cuando se independiza, él prospera mucho, le va muy bien y hace dinero con eso. Y mientras tanto, él se relaciona, él lo escucha a Gordon, que escribe un diario en hebreo, que tiene también, es uno de los antecesores de Jivat Zion, y después él se va, y él trata de estar metido dentro de la comunidad, está buscando su propio camino. No es una persona con ambiciones políticas, más vale es alguien sencillo y simple que quiere colaborar y hacer cosas en bien de la comunidad. Y se va a Colonia, y en Colonia, o estaba en Colonia, lo escucha Bodenheimer. Y eso era lo que quería decir. Y cuando él da una conferencia, porque él también es un sionista que está pensando cómo se puede crear un Estado judío, y está en el movimiento Jivat Zion, y da una conferencia sobre historia y culturas judías ahí en Colonia, y lo que le pasa es que gran parte del público lo rechaza, se indigna porque está totalmente en desacuerdo con esas ideas. Y bueno, ahí Wolfson lo defiende, y ahí es cuando él se va a relacionar y va a empezar a trabajar por Jivat Zion, por crear, bueno, estas colonias y estas cosas. Y ahí él encuentra su camino, y como él ya está preparado es un sionismo temprano el de él, cuando aparece Herzl con The Judenstaat, el libro donde él habla sobre la creación de un Estado judío, bueno, él se queda fascinado con esta idea. Y se queda fascinado también y seducido no solo por la propuesta de Herzl, sino por la personalidad de Herzl. Bueno, y acá empiezan varias cuestiones que quiero comentar. Por empezar, lo que quiero decir es que hay quien dice que él le debe mucho a Herzl, porque gracias a eso él fue presidente de dos congresos sionistas, adquirió un ascenso y una relevancia que de otro modo no hubiera tenido, pero vamos a decir la verdad. Él era un hombre simple y sencillo, bastante acomplejado, porque
en el círculo que lo rodeaba a Herzl, y no solo en el círculo que lo rodeaba a Herzl, sino dentro de las filas de ese sionismo temprano, sí, temprano, más allá de que van a ser congresos sionistas y todo eso, digamos que la mayoría de la gente en esa época no era sionista. Esto es algo muy importante de destacar, pero gran parte de ellos era gente de un elevado nivel académico. Ahí yo voy a mandar un texto que está puesto entre comillas, que los que lo rodeaban a Herzl eran doctores, era gente, el mismo Odenheimer, era una personalidad destacada. Estamos hablando de gente con una formación académica, algunos de un nivel muy alto. Y entonces lo que le pasa a él, que él, bueno, él es un judío que viene de familia religiosa, él tiene toda el alma judía, esa cosa de ayudar, de la tzedaká, de todo eso, pero bueno, y además se siente muy apocado, se siente muy, muy inferior frente a esta gente que sabe cómo debatir, cómo discutir, cómo... Es algo muy fácil de entender para quien ha frecuentado niveles académicos y no ha tenido los estudios suficientes, la formación suficiente como para ponerse a altura de esta gente. Y además lo que hay que decir es que dentro del sionismo hubo corrientes distintas, antagónicas, y eso por eso dije que a mí me produce una gran admiración que se hayan podido poner de acuerdo de alguna manera y haber logrado crear un Estado judío. Eso es la verdad, porque había un sionismo práctico, uno de esos era, primero fue el mismo Herzl, que dijo, bueno, a ver cómo hacemos, y si lo queremos, no será un sueño, y se vaya a mirar qué es lo que se puede hacer y con quién lo va a hacer y la manera que lo hace. Esto le costó a él, anduvo de aquí para allá, pero lo que dicen los que saben es que, bueno, que Herzl lo lleva a él, a Wolfson consigo, lo vimos en esa foto que vos pusiste ahí en una de nuestras intervenciones, y entonces lo que dice alguien que sabe y lo que Herzl le debió a Wolfson, Wolfson le da a él toda la cosa judía de la cual Herzl carecía casi absolutamente. A ver estos comentarios sarcásticos que hago yo, digo, o de muchas cosas que nos reímos, o, bueno, alguien podría decirme, bueno, no todos son así, no, por supuesto que no, pero hay alguna manera de ser judío no es solamente tener una religión o ser sionista, ser judío es un montón de cosas más, de tener pautas culturales en las cuales uno fue educado, no sé si en las nuevas generaciones esto se sigue transmitiendo, pero bueno, muchos de nosotros fuimos educados de esa manera, en gran parte, y tenemos ciertas características que podemos comprender. El tema del humor judío, el sarcasmo, todo eso, bueno, tiene que ver con ciertas maneras de vivir y también de encarar la existencia. Y además también toda la cuestión ideológica. Por eso tuvimos nosotros grandes líderes de la izquierda, gente muy poco... Que tuvo un enorme idealismo, pero a veces no siempre la capacidad de llevarlo a cabo, bueno, porque eso también es propio de los judíos y de la manera de ser y ese afán de justicia, de aún con cosas que uno pueda estar en desacuerdo. Y también están las otras, las que son absolutamente prácticas, que le importa nada la ideología, y si no, ¿cómo puede hacer para progresar y para salir adelante? Y montones de individuos como lo tienen todos los grupos. Lo que pasa que, bueno, esta minoría tenía graves problemas para fines del siglo XIX, donde el antisemitismo iba en aumento, la gente que era inteligente, como fue el caso de Herzl, se percató, el caso de Dreyfus fue la mejor muestra del peligro que estaban corriendo los judíos, y de hecho eso se manifiesta en la Shoah, y bueno, y están todos los que debaten. Hay alguien como, ¿cómo se llamaba el que va a crear la idea de un judaísmo muscular? Son muchas aspiraciones, son muchas maneras de ver de un modo diferente la realidad, y están los que son de izquierda, los que son de derecha. A mí hay una cosa, no sé si vos viste muchas fotos, Jorge,
de la época. A mí me llama profundamente la atención porque yo te dije el otro día que una de las cosas que más hago es mirar imágenes viejas, videos si los hay, todos los archivos que se pueden conseguir en Israel o donde sea, y bueno, y todos los archivos que existen en Israel de las comunidades que desaparecieron, porque de todos los pueblitos, algunos que vivieron o algo dejaron su testimonio en Israel, y cuando uno entra los ve. Y una de las cosas que me llama muchísimo la atención es cuando veo la ortodoxia judía, que las mujeres no tenían vestidos largos, no tenían pelucas. Es una cosa bastante curiosa, eso me llama mucho la atención, cómo funcionaban también los que eran sionistas en ese momento. Bueno, lo cierto entonces es que hay numerosos debates, y el que está ahí y le explica y le va enseñando a Herzl ciertos puntos de vista que tiene Yiddishkeit, el ser judío, del cual él no tenía ni idea, y muchos otros judíos, especialmente los alemanes, tampoco la tenían, porque era gente que había recibido una educación muy académica, en general eran hijos de judíos asimilados. Siempre me acuerdo de Gershom Scholem, que llega ahí a Israel y consigue él ser rector de la universidad, y le pide a Walter Benjamin que se venga, que deje de implorar y mendigar una condición que no le van a dar, y de hecho no se la dieron, y todo lo que el otro hace para que él pueda ir ahí y ser lo grande que él, Gershom Scholem, pensaba que era Benjamin. Bueno, Benjamin no logra hacerlo, no sé por qué razones, si porque no quiso, no pudo, no supo, pero lo cierto es que, bueno, termina suicidado para no caer en manos de los nazis y de muchos otros. Y estos judíos ashkenazim, que formaban parte, que venían de lo que era la zona de asentamiento o de residencia de lo que era el imperio zarista, la mayor parte de ellos venían de familias religiosas, muchos en cierto modo conservaron eso, y si no, estudiaron y heredaron parte de ese sentimiento profundo de ligación con ese pasado judío y con ese sentimiento. Así que estamos entre gente muy diversa, y además estamos hablando de que a principios del siglo XX está en Alemania la República de Weimar, y yo creo que estos judíos que vivían en Alemania no se dieron cuenta qué poco apreciados eran en esa Alemania, cuáles eran los riesgos que corrían. El mismo Bodenheimer se ofende porque está alguien como Weizmann, que lo que está tratando, que son los sionistas prácticos, porque acá hay distintos, que se da cuenta que hay que buscar otra manera, porque por el lado, tampoco es que él consiga mucho por el lado de los ingleses, y también es que a los judíos que estaban cuando le pertenecía al Imperio Otomano, la verdad, tampoco fue muy idílica la existencia de los judíos del Ishur que vivían ahí. Pero lo cierto es que los que más se equivocaron fueron los judíos alemanes. Y bueno, en eso que se equivocaron también ahí, y eso también hay que decirlo, hubo quienes eran sionistas, hicieron una alía muy temprana. Bueno, esa gente tenía una profunda convicción, y bueno, eso fue muy bueno para Israel. Pero no solo fueron de ahí, sino de muchos otros lugares. Lo que yo quiero decir es que él lo armó y lo admiró profundamente, y fue su compañero permanente de Herzl. Y a la muerte de Herzl él queda como desamparado, y además no era bien mirado, porque en estos congresos sionistas que había, estamos hablando de gente que tiene un nivel ante el cual él tuvo que desarrollar capacidades oratorias. No estamos hablando de gente, nosotros lo sabemos, de gente demasiado sencilla para persuadir. Pero bueno, él había aprendido, él había viajado mucho, se fue a Sudáfrica, se fue ahí al imperio, cuando es la revolución de los jóvenes turcos, aprendió muchas cosas con Herzl. Y entonces él logra ser elegido
presidente del Congreso Sionista, no me acuerdo bien de qué año. Y él logra, lo que él tiene es una capacidad, está mirado desde ambos bandos, de los que son políticos, de los que son prácticos, está, en el fondo es ciertamente mirado despectivamente, pero él tiene una capacidad política de conciliación, él aprendió. Y en esto que él logra que estos congresos se realicen y sigan adelante. Y el tema de cómo se va a conseguir el Fondo Nacional Judío, y además tiene una profunda convicción también sionista de la creación de un Estado judío, y eso también tuvo un valor enorme. La bandera fue creada por él cuando se busca una enseñanza. ¿Por qué lo hace? Bueno, él viene de una familia ortodoxa y por eso se inspira en el talid, en el tales en yiddish, que usaban los judíos ortodoxos para hacer esta bandera. Entonces tenemos todo los distintos conflictos, los distintos choques de ideas, de maneras de pensar. Si estamos pensando, por ejemplo, voy a hablar un poco de la actualidad. El otro día leí que en la tienda esta tan famosa que está en Inglaterra, que son ay, ¿vos no te acordás? Marks & Spencer. Sí, Marks & Spencer, gracias querido, porque yo puedo hablar 2 horas de historia, pero sabés que los nombres propios de repente se me escapan. Bueno, ellos fueron profundamente sionistas y lo siguen siendo. Entonces entró un musulmán para atacar diciendo que ellos apoyaban a Israel. Bueno, la verdad es que sí, que Marks & Spencer sí apoyó, que la hija de uno de ellos, de los fundadores, se fue a Israel y fue la que fundó la BITZO, la organización sionista femenina, y se fue a vivir ahí. Podía haberse quedado dándose una buena vida ahí en Inglaterra, pero esta gente sí tuvo actitudes de sionismo práctico. Lo mismo Weizmann, cuyo hijo, ya lo conté la vez pasada, muere en la Segunda Guerra Mundial como aviador de la RAF, y un montón de toda esta gente que también va a poner el cuerpo por sus ideas. Y bueno, hay acá varias cuestiones que hacen que de este conglomerado surja la convicción profunda de que es necesario la construcción de un Estado judío. Y más allá de que los ingleses no tenían la menor intención no simpatizaban para nada con la idea de la creación de un Estado judío y persiguieron mucho a los judíos. El tema y eso tiene mucho que ver también con el antisemitismo que hubo en los años 20 y 30 dentro de Europa, pero sobre todo en Gran Bretaña. Esto hace que estos judíos logren homogeneizar distintas posiciones, distintas maneras de ver la existencia. Y voy a decir una cosa muy herética, pero la voy a decir. Una vez alguien me dijo, mirando ciertos actos del nazismo y del fascismo, estaba mirando estoy trabajando en eso en otro curso, y entonces estoy mirando el triunfo de la voluntad que hizo ella, Leni Riefenstahl, cómo consiguió a través de esas enormes escenografías apelar así al orgullo, como todas estas imágenes fueron una fuente increíble de propaganda dentro del nazismo, cómo logró elevar esa figura tan repulsiva de ese hombre chiquito que gritaba como un loco y que tenía muy pocas ideas para difundir. Bueno, la imagen que ella ayudó a transmitir, era una imagen que estaba en aquellas épocas bastante difundida en todo el mundo, y influyó mucho también dentro de la escenografía. Estaba mirando cómo se puso la bandera, y además conozco esa historia de cuando se declara
la historia de la independencia del Estado de Israel. Así que este Wolfson, del cual te voy a mandar, ustedes van a poder leer su biografía, es una personalidad extremadamente interesante por todo lo que logró, con esa cosa, con esa sencillez que tenía, con esa falta de ego. Todos sabemos que dentro de la política y todo eso, además de ser capaz de ser un hábil luchador, lo que hay que tener es cierto grado de, de vanidad personal, de narcisismo, hay que tener cierta cuestión de agresividad que este hombre no la tenía. Era un conciliador por naturaleza, que también esa gente es necesaria en política, pero que pensemos cuán importante fue su aporte. Bueno, creo que él se quiso ir a vivir a Israel, estuvo aprendiendo hebreo y bueno, se muere antes de lograrlo, pero bueno, él deja terrenos donde está la biblioteca de Israel, deja fondos, y lo que estaba leyendo, que dice que él fue bastante olvidado. Yo creo que él no es el único que ha sido olvidado o que ha sido poco tenido en cuenta, y a mí me parece que eso es algo riesgoso. Creo que si uno no puede entender el presente por el pasado, ese desconocimiento no es bueno. Eso no creo que es el hecho de que la historia pueda ayudar a evitar cometer errores del presente. No lo creo, eso no pienso que sea así, pero lo que sí creo que es muy importante es conocer el pasado, porque eso explica muchos problemas, explica muchas cuestiones y sobre todo evita la ignorancia, que a mí me parece que en la actualidad se está difundiendo bastante y eso es bastante peligroso. Y no solo en este mundo actual, sino en mucha gente que tiene pretensiones políticas y todo eso, y a veces uno se está dando cuenta que casi no saben de lo que están hablando. Perdóname, Jorge, no sé si tenemos tiempo para seguir hablando de todas estas cosas. Mejor vamos a seguir hablando en próximas comunicaciones, así que seguiremos recorriendo estos caminos del germen de lo que sería el Estado de Israel. Muchas gracias, Alicia, y hasta la próxima. Bueno, nos encontramos y vamos a seguir hablando, y bueno, y espero que les resulten interesantes, por lo menos para mí lo son. Espero que para ustedes también.